nena, no te olvides de mí, de tu gris. El libro que yo había escrito sobre mujeres de la conquista, y más el otro que se llamaba Historias de amor de la historia argentina, tuvo mucho éxito, anduvo muy bien. Entonces un amigo tanguero, que es Enrique Espina Rawson, me propuso, ¿por qué no hacer un libro de historias de amor de los tangueros? Y bueno, me pareció buena la idea, a mí me encanta el tango, me gusta mucho, él tenía mucho material y bueno, empezamos a elegir, sobre todo por la simpatía de la figura, la importancia de la figura y por el material que había también. En este caso, lo más interesante es cuando existen cartas, cuando hay correspondencia, porque está... Y había de algunas, pero también hay algo muy importante, que es las mismas letras de los tangos, que muchas veces expresan esa vida amorosa, generalmente desgraciada, porque los tangos, las vidas de los autores de tangos son como sus tangos en general, bastante desgraciadas. Hay distintas épocas, además, porque tenemos que distinguir entre los tangos de los 20 y los 30, que eran tremendamente machistas y denigradores de las mujeres, y se dirigían también a había otro tipo de mujer. Estaban divididas las mujeres en las diosas del hogar, las hadas buenas, o las cocottes perversas con las que uno no se casaba, pero que le dejaban destruido el corazón. Eso va a cambiar con el tiempo. En los años 40 ya tenemos otro tipo de mujer, que es una mujer buena, la cual, uno de los ejemplos más importantes es Grisel, pero hay muchas de Malena, por ejemplo, María, bueno, hay muchas que encontramos que ya la culpa está repartida. Mansi es uno de los que mejor expresan esto. Cuando fuimos, por ejemplo, no dice vos sos una percanta que me amuraste lo mejor de mi vida, no, dice fuimos una lluvia de cenizas y fatigas. Es decir, toma la responsabilidad y la mujer como se eleva de categoría. Ya no le canta solamente a la muñequita que hablas con Z, sino que le habla a la mujer que ha podido ser su compañera y que por X motivo se han debido separar. Pascual Contursi tiene ese mérito de haber hecho la letra de Mi Noche Triste. Lamentablemente era muy tomador y muy bohemio, entonces él se casa con una chica muy jovencita y a los 2 años ya de casado los deja, después de haber tenido un hijo, José María Contursi, que va a escribir completamente distinto a lo que escribía su padre. Sus letras son mucho más literarias, digamos, ¿no? Ya pertenece a otra generación de tangueros, que es donde está Mansi, Cadícamo, etc. Él sufre la separación de sus padres, porque ellos deciden tenerlo medio año cada uno, lo cual para el chico es terrible. Entonces él sufre esa separación y por eso cuando llegue el momento de elegir, él no se va a separar. Ahora, lo bueno es que él lo ponen en el Colegio San José y lo ponen de bibliotecario, seguramente alguien que vio su beta poética, y él ahí aprende mucho, se hace bastante culto. También comete el error de casarse muy jovencito y bueno, tiene una hija, después va a tener otras dos hijas más, pero en esos años él consigue un trabajo en la radio y ahí la conoce a Nelly Omar. Y un día aparece Nelly Omar y su hermana con una hada resplandeciente, rubia, de ojos verdes, azules, que él se queda totalmente hipnotizado, ¿no?, por esta chica que se llamaba Susana Grisel Viganó. Era muy chica, tendría 15, 16 años cuando la conoció. Tienen un amor platónico. Ella era muy jovencita, se vuelve a Córdoba, donde vivía con sus padres, que tenían una hostería, pero seguramente se escriben. Y ya los tangos de Contursi empiezan a referirse a un personaje que es ella. Casi todos los tangos de esa época tienen alguna referencia, o todas, a la que va a ser después Grisel. Viene de a poco Grisel, se va como preparando. Bueno, esta chica se ve que queda muy impresionada también y tiene noticias por Nelly y por él, y se escriben seguramente. Esas cartas no hemos encontrado, no se han conservado.
pero sí una tarjeta, una foto de él dedicada a ella, a Susana Grisel Viganó, en la sierra justamente. Bueno, entonces él le escribe que no está muy bien de salud y ella lo invita a que vaya a la hostería de sus padres. Y ahí se consuma el amor entre ellos dos, ¿no? Pero él no puede dejar a su mujer. Empieza primero a viajar a Córdoba, cada tanto, pero después los dos se dan cuenta que eso no puede ser. Y esta ruptura, le debemos a esta ruptura todos los maravillosos tangos que escribió en esa época, como Verde Mar. En algunas no es que diga la realidad tal cual, siempre los poetas la embellecen o la cambian, o incluso a veces ponen dos personajes en uno. Verde Mar pues, es alguien que ha muerto, pero por otro lado al final termina diciendo: sé que volverás, como si tuviera una premonición. Bueno, Contursi, al que le dicen Catunga porque estuvo viviendo en Brasil, y Catunga quiere decir gatito, de ahí viene el sobrenombre. Bueno, Catunga tiene dos dolores terribles casi simultáneos. Uno es que se muere su madre loca, y que estaba internada, y el otro es que se muere su mujer, que él tiene una gran culpa por haberla traicionado, digamos, ¿no? Y no solo eso, sino por todas sus borracheras y sus trasnochadas, de una vida muy difícil. Muere la mujer y él entonces se reúne con sus amigos alcohólicos y cada vez está peor, hasta que llega a caer en un pozo de depresión. Y es ahí que Susana Grisel Viganó se entera de lo que está pasando y se aparece un día en su casa. Y ahí es cuando las hijas se dan cuenta que esta persona lo va a ayudar a su padre, por la fuerza que tiene, por las ganas de vivir y por lo alegre. Y efectivamente se lo lleva a Córdoba, y ella se había casado, pero no por la iglesia, se había casado por civil y tenía una hija, se había separado. Y este aquí que se casan por la iglesia, porque no se habían casado por la iglesia, en Capilla del Monte se casan por la iglesia. Y ahí viene 5 años de felicidad, viven en Capilla del Monte. Ahí cambia él la temática de los tangos, ya no escribe más sobre amarguras y sobre eso, sino más bien sobre la tierra, sobre los paisajes. Porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel.